Centro Cultural La Gota, Museo del Tabaco. Análisis de referente. El proyecto se encuentra ubicado en el continente de Europa, específicamente en España, en Navalmoral de la Mata. Tiene un área de 1.200 metros cuadrados. El arquitecto encargado, Losada García. Además, el proyecto es un edificio híbrido para espacios expositivos, proyectando identidad en la localidad. En cuanto a la filosofía del proyecto, el arquitecto se basa en la planta del tabaco, como una metáfora, el principio de igualdad y diversidad, que da base al proyecto. El proyecto se centra en el fuste, que es el tallo de la planta, el cual va generando las 5 plantas que posee el proyecto. A estas plantas genera un desplazamiento para generar el principio de que las plantas son iguales pero a la vez diversas. En cuanto a los elementos componentes, el asoleamiento influye en el desplazamiento al generar sombra con los voladizos del proyecto, mientras que usa una doble fachada para protección de los rayos solares. En cuanto a la ventilación, el proyecto integra un muro verde, el cual hace referencia para la ventilación cruzada del proyecto en verano. Además, incrusta en el centro del proyecto un recolector de agua lluvia en épocas de invierno. En cuanto al sistema técnico constructivo, es poste viga, el cual se encuentra en la planta siguiente. La estructura es un poste tensado que le permite obtener grandes luces. Además, posee una estructura central de diafragma que ayuda al sistema constructivo. En cuanto a la materialidad del proyecto, principalmente se centra en lo que es vidrio y las placas de cerámica, que son la doble fachada del proyecto. En cuanto a lo estético formal del proyecto, se compone básicamente de una forma rectangular, la cual genera el desplazamiento para la forma. Un eje de simetría vertical se puede ver en el proyecto, y en cuanto al ritmo, en la doble fachada las láminas de cerámica componen esa singularidad del proyecto. En cuanto a la funcionalidad, en la planta baja podemos observar el ingreso, además de poseer la sala permanente, el Museo del Tabaco, que es el principal atractivo, y un centro que acoge una sala temporal. La zona húmeda en la parte de abajo posterior, igual que la zona administrativa. En cuanto a la circulación, se centra en el fuste, que es el centro del proyecto, en cuanto a las escaleras y el ascensor. Y la circulación horizontal es continua. En la planta 2 observamos el trayecto de la circulación, que no se interrumpe a ningún momento. En cuanto a la integración del proyecto, principalmente se puede apreciar cómo el proyecto se mimetiza con el contexto, al poseer esa tonalidad del material de ladrillo, el cual se basa en los secaderos de tabaco para generar esa forma. El contexto. El proyecto toma la forma plana de remate por la continuidad de la edificación contigua. Se puede apreciar cubiertas planas y cubiertas tradicionales, pero adopta esa cubierta plana del edificio al lado. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que la formación de la planta cuadrada genera en la implantación espacios que no son bien aprovechados. El concepto del proyecto resulta interesante ya que adjunta muchas cualidades de la planta en que se basa.